Javi, por tener ya un marco, ¿no? De tu visión sobre el individuo y lo colectivo. ¿Qué importancia tiene para ti el individuo en la sociedad o qué importancia deberíamos darle? ¿Y deberíamos priorizar el bienestar individual sobre el bienestar colectivo o viceversa? ¿Qué opinión tienes, Javi? Vale, vamos a ver. Es que hay varias cosas que hay que gestionar al mismo tiempo y volvemos a lo mismo. Vamos a intentar vamos a intentar dibujar el campo, ¿vale? La mayor parte de la gente inteligente gestiona conceptos como individualismo y colectivo partiendo de una cosa que lleva Ramón repitiendo todo el tiempo, que es que el contexto reina prácticamente en absolutamente todas las cosas. En muy raras ocasiones podemos hablar de situaciones puras o de las vacas esféricas de la ingeniería o de esas situaciones ideales donde realmente no. Normalmente cuando nos ponemos en experimentos puros en un sentido o en otro, terminamos en distopías tanto de un sentido como en otro. O sea, quiero decir, había un pueblo libertario en no me acuerdo dónde en Estados Unidos que prácticamente terminaron comidos por los osos ¿Verdad? y luego tienes los pocos experimentos que ha habido de comunismo libertario correcto que fue en el frente de Aragón donde mientras había 15 campesinos todo iba bien, pero en cuanto entraba un médico el tema se jodía. Y además fueron desmantelados por completo por el Partido Comunista de España, porque aquello no les terminaba de molar. El problema fundamental es que cuando planteamos los temas en términos abstractos es muy difícil decir esto o aquello, sino más bien, de hecho me parece un poco pensamiento blanco y negro, como dice Kevin Dutton, ¿vale? No es muy atractivo plantear ideas absolutas, pero realmente todo está normalmente rodeado un poco de gris. Lo que sí es cierto es que personalmente yo creo que el colectivo absoluto o el individuo absoluto me parecen patologías. Me parece que cuando alguien se dedica a justificar cosas como vender el riñón o estos ejemplos que montaba Ramón, es exactamente igual a cuando alguien habla en pleno siglo XXI de todo poder para el soviet, ¿no? Entonces son personas que son posturas, digamos, más bien estéticas digamos, de alguna manera folclóricas que racionales con respecto a cómo gestionar el asunto. Yo generalmente parto de una base en la que hay una sana mezcla de ambas cosas. Porque el problema fundamental del individuo es que reniega de uno de los principales conceptos, que es que somos animales sociales. Somos animales de comunidad, somos gente que hemos trascendido incluso, o sea, Harari antes de convertirse en todólogo era un antropólogo, por lo menos planteaba una serie de ideas interesantes, como esta de que al final somos humanos porque compartimos relatos, tenemos la capacidad de compartir relatos. O aquella cosa que decía Ortega de compartir un proyecto ilusionante. Negar la parte comunal, social del ser humano, a mí me parece negar la humanidad. ¿De acuerdo? El otro problema es cuando nos vamos al otro lado y en realidad lo que ocurre es que hay un montón de gente que se convierte en socialismo, en sacerdotes, perdón, de qué es lo que quiere realmente el pueblo. O sea, normalmente el concepto fundamental del sacerdote ha sido cuando un humano se ha convertido en hermeneuta de los designios de los dioses. Y entonces, casualmente, normalmente, cuando estamos hablando de plantear un proyecto colectivo, resulta que alguien se erige como portavoz de qué es lo que realmente han dicho los dioses, yo sé exactamente qué es lo que quieren y esta es la movida que vamos a tener. Entonces, el tema es, a mí las dos posiciones como blanco y negro y completamente contrapuestas me parecen ridículas. Me parece que un uso, digamos, de alguna manera templado entre ambos lados tiene sentido y que no creo que ninguna de las dos, no creo que un ser humano sea capaz de negar su propia realidad para disolverse en una especie de magma común, porque no lo veo, pero tampoco creo que alguien se pueda convertir, a no ser que sea una bomber y se vaya a una cabaña y viva de lo que caza, en alguien completamente individual y el individuo soberano y todo este tipo de mandangas que si bien, por ejemplo, a mí Bitcoin me interesa mucho como experimento de captura de valor, los aspectos más individualistas, salvajes, ya me tocan un poco más la pera. Una cosa es que yo esté en una posición así un poco de tibio, caga poquito y persona no basada y todo este tipo de cosas, pero es que en realidad es que la realidad, macho, la realidad es mucho más jodida que los planos en blanco y negro que nos montamos normalmente con este tipo de cosas. Entonces yo creo que son dos realidades que existen, que negarlas es absurdo,
pero que de alguna manera, al momento, cuando te empiezas a ir más a un lado o te empiezas a ir al otro, de una manera ya empiezas a perder un poco el oremus con respecto a cómo van este tipo de cosas. Y luego esto tiene un montón de derivadas que podríamos hablar, que luego podemos entrar, pero tampoco quiero variar mucho, como el tema del libre albedrío, el tema de la decisión, el tema de la meritocracia, el tema de... Todos son matizables. Normalmente cuando son planteadas por personas de los extremos se convierten en chorradas absolutamente ridículas y en deformaciones de la realidad de qué es lo que ocurre, pero normalmente lo que ocurre es que hay un par de cosas que son puntos correctos, hay un par de cosas que son incorrectas. Por ejemplo, la meritocracia. Por resumir un poco, pues el privilegio existe. El que niega el privilegio no tiene ni puta idea de cómo funcionan las cosas. ¿Eso significa que cuando eres pobre te tienes que resignar a estar toda la puta vida bajo la bota y siendo el último mierda de esto? Pues me parece una narrativa particularmente cómoda para justificar también una serie de cosas. Entonces, yo soy un hombre de grises, pero porque la realidad es gris, no porque... Y insisto, los blancos y los negros se hacen mucho mejor en narrativa, mucho más épicas y dan para canciones de Manowar y lo que os salga a los cojones, pero la vida guarra, gris y son canciones de los planetas, que es la putada. También dan para ganar elecciones. También, sí, efectivamente. Hombre, Sí, pero porque son relatos, las ¿cómo? elecciones se ganan en base a relatos. Bueno, pero en eso estamos de acuerdo. El tema sobre todo es que además aquí hay varios niveles. Decir que el colectivo es esencial y que no podemos entender al individuo sin el colectivo no equivale a decir que el individuo se tiene que fusionar en un magma indiferenciado, porque precisamente para el conductismo cada persona es completamente única y el análisis funcional es completamente individualizado. Pero, por ejemplo, explicaciones biologicistas que mencionaba antes Noemí. El problema con la mayoría de las explicaciones biologicistas es que ponen el carro delante del caballo y entonces convierten en causal una cosa que es disposicional. Por ejemplo, que la progesterona tiene efectos sobre la conducta o la testosterona o la hormona que tú quieras o la cocaína o tal, o el alcohol. Sí, pero no son causales. Son disposicionales, modifican la probabilidad de que una conducta se manifieste, pero esa conducta tiene que estar en el repertorio del sujeto y no hay ninguna conducta que tú, por ejemplo, borracho, realices que no pudieras realizar perfectamente sobrio, con lo cual la causa no puede ser el alcohol. Para eso, el alcohol tendría que producir conductas que solo pueden darse estando bebido y todos sabemos que eso no es cierto. Uno puede pelearse estando bebido, uno puede enrollarse con quien no debe estando sobrio. De hecho, el alcohol es un depresor, ni siquiera es un estimulante, lo único que hace es eliminar inhibiciones. Claro, pero efectivamente al eliminar esas inhibiciones, pues podemos concluir que facilita que ciertas conductas que a lo mejor normalmente no se producirían o tendrían una menor probabilidad de producirse, se produzcan, pero no las causan. Cuando hablamos de mi punto de vista, de la importancia del contexto, lo está porque muchas veces, de nuevo insisto, nos gustan mucho las explicaciones internalistas. Nos gustan mucho las explicaciones que son circulares. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que le pasa a las clasificaciones diagnósticas. ¿Por qué la persona está deprimida? Porque se comporta de esta manera. ¿Por qué se comporta de esta manera? Porque está deprimida. Pero en realidad no nos dice nada de cómo ha llegado a eso. Lo que yo adelanto es que no podemos entender nunca al individuo sin entender el contexto en el que está y el contexto del que viene. Y cualquier, por tanto, explicación que se suele dar y además desde cierta bancada ideológica, porque aunque Javier no sé si está de acuerdo del todo, a mí la última vez que hablamos de esto me pareció que no, pero yo creo que es una muy buena explicación. El psicólogo dedicado a la política, George Lakoff, postula precisamente y usa una analogía muy chula de los diferentes tipos de padre que modelan cada uno de los lados de la bancada. El padre de la derecha, el padre de la izquierda, y el padre de la derecha es el padre autoritario, es el padre que busca que te las apañes, el patriarca que busca que te las apañes como tú quieras, que busca inculcarte una autosuficiencia, etcétera, y el otro es el padre protector, cuidador, que busca que todos pues tengan el máximo bienestar posible, etcétera. Esto se puede elaborar mucho más. Básicamente, al final yo creo que uno de los mecanismos que funcionan mucho en esta discrepancia es una cosa muy interesante que es la percepción de privación. Fijaros en una cosa. Una cosa que yo he observado de las políticas, por ejemplo, que vienen normalmente de la bancada de la derecha, es que no suelen ser propuestas de adición, no suelen ser propuestas de vamos a hacer que más gente tenga más cosas, suelen ser propuestas de sustracción. Y de hecho esto se ve muchísimo, por ejemplo, en la atención que le prestan a determinados temas que suelen referirse a colectivos minoritarios que no tienen en realidad mucho peso en la vida de la mayoría de las personas, ¿no? El problema no es que la gente tenga poco acceso al trabajo. El problema es que, por ejemplo, hay una ínfima fracción de casas que son ocupadas y entonces esto es un problema para una pequeña fracción de grandes tenedores.
Y creo que al final lo que se juega es con un fenómeno psicológico muy bien conocido, que es la aversión a la pérdida, es la percepción de privación, y se utiliza para montar una serie de mensajes en contra del colectivo y a favor del individuo. Porque al final siempre cuando se defiende el individualismo, se defiende de la perspectiva, es que yo como individuo me voy a ver deprivado en beneficio de un colectivo al que yo en realidad no le debo nada. Pero eso es un mensaje que es muy poco creíble y muy pantanoso. Por ejemplo, la narrativa, y por eso yo le digo tanto a Javier que vivimos en ese puto marco de referencia de que los impuestos pues son desde un robo, que es lo que dice la gente así más con más daño cerebral, a una imposición que por qué tendría yo que pagarla si a lo mejor yo no voy a hacer uso de todos los beneficios que esos impuestos se supone que pagan. Que por supuesto valga por delante el matiz de que yo estoy a favor de que se audite completamente y tan frecuentemente como sea necesario cómo se gasta el dinero, que ese gasto se tiene que hacer de una forma eficiente, etcétera. Y por supuesto a mí los asesores a dedo y la dispendio enchuminada me parecen una mierda, ¿vale? Pero entendiendo esto, porque muchas veces que he visto, y además he visto algunos, pues no sé, miembros de la comunidad de Javi, llamémosle así, decir cosas como, por ejemplo, es que claro, de los hospitales pagan impuestos y carretera, pagan hospital y carretera. Pues sí, señora, o señor, los pagan. Que también se malgasta dinero del impuesto en otras cosas, ya, pero una cosa no quita la otra. O sea, que podemos criticar y debemos criticar el malgasto. Entonces, claro, todo esto siempre se vende para el individualismo de, claro, es que el Estado te quita dinero a ti y te priva en beneficio del colectivo. Y dices, pero es que, en primer lugar, vamos a ver cómo funcionan los impuestos. En segundo lugar, vamos a ver qué repercute, para qué repercute en ti que, por ejemplo, haya policías, haya bomberos, haya médicos, haya limpiadores en las calles, haya cosas así. Yo hay veces que estas ideologías súper individualistas las comparo con la forma de pensar de un adolescente. Cuando un adolescente llega y dice a sus padres, no necesito para nada, me voy a ir, no sé qué. ¿Sabes por qué? Porque tú no pagas factura, hijo mío. Tú no sabes la cantidad de mierdas que tiene que hacer un adulto y que tú no las ves porque para ti son invisibles. Y esto es una cosa que la mayoría pues nos damos cuenta cuando nos vamos a vivir por nuestro lado, ¿no? Que hay que pagar una mierda que se llama IBI y hay que pagar una mierda que se llama impuesto de basura. Por eso cuando eres adolescente es cuando más te gustan las novelas de Ayn Rand y los libros de Marcuse. Claro, y Nietzsche también. Yo creo que Nietzsche, pues, que tomártelo Nietzsche es muy muchísimo en más serio. profundo. Lo que pasa Sí, es que al pero final, el único día que va a follar coge sífilis y le come el cerebro y el pobre hombre ya estaba. Pero el tío escribe unos libros con una lucidez absolutamente brutal. yo El tengo a único... veces muchos problemas con eso. Pero ¿qué? No es una discusión sobre Nietzsche. Lo que quiero decir con esto es que precisamente una mirada al colectivo y a la importancia que el colectivo tiene para nosotros nos puede ayudar a entendernos mejor como individuos. Porque la meta nunca debe ser negar al individuo. Cada individuo es único. El análisis funcional. Hay otro libro que quiero recomendar. Me deja el de Hayes, lo siento mucho. Es este, es muy cortito, ¿vale? Se llama Cómo pensar con un analista de conducta. Si pensáis que es un libro para meter en una secta, pues probablemente sí. ¿De acuerdo? De John Bailey y Mary Birch, ¿vale? Y es un libro pues, que explica algunos fundamentos del análisis de conducta, porque los conductistas pues, pensamos como pensamos y cómo se aprende y se modifica la conducta. Y precisamente es todo lo contrario de la disolución del individuo. Es poner al individuo y decir, vale, aquí tenemos este individuo. Este individuo tiene estas conductas particulares que realiza por estos aprendizajes, que además son únicos. Porque, por ejemplo, Noemí, precisamente lo que hablábamos antes, Noemí tiene una historia de aprendizaje y unas variables disposicionales por su fisiología, diferente de la mía, por ejemplo, su procedencia, su edad, diferentes de la mía. Y yo creo que el problema con el individualismo es que se ha conseguido vender este miedo de que toda concesión al colectivo es una privación del individuo. Y creo que ese es el mensaje más antisocial y profundamente irracional que podamos dar. Porque, ojo, el individuo también tiene que ser defendido del colectivo. Cuidado. Precisamente, por ejemplo, yo que me considero una persona extremadamente de izquierda, la defensa de las minorías, yo creo que se debe llevar porque es un deber moral y porque beneficia al colectivo. No sé si me estoy explicando. O sea, que en realidad la postura de Javier y la mía no son tan diferentes.